Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sabia Piedad. Está hoy con nosotros, por fin regresó el hijo pródigo Yesid. Yesid, preséntate, Yesid. Antes de presentarme no puedo evitar sonreír cuando dicen que volvió el hijo pródigo, porque fue un episodio de podcast, el primero de hecho, que no estuve, pero, pero bueno, mi nombre es Jesse Díaz, soy de Barranquilla, Colombia. Parce. Un minuto de silencio por lo que acaba de pasar. Soy de Barranquilla, Colombia. El parce no es de Barranquilla, por eso el minuto de silencio. Y bueno, me gusta la teología, me interesa la filosofía, soy alguien apasionado por Jesús, por la cruz. Y bueno, simplemente me he comprometido a llevar la cruz día a día. Muy Creo, bien. creo que es un privilegio estar aquí acompañando a Esteban y a Danilo. Y entre otras cosas, pues soy el administrador de la página Pensés, que en el blog aparece el dominio como Teo Pensés, por si acaso. Muy bien. Ahí está mi pana, este es mi pana. Yo quiero mucho a mi pana, ¿no? Entonces, bueno, él es Yesid, aquí también está el pastor y aquí estoy yo, Esteban Treviño, su anfitrión favorito, ¿no? Bueno, hoy sé que la semana pasada hablamos sobre Knowledge and Christian Belief de Alvin Plantinga, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre la teología en el laicado, ¿no? ¿Qué es el laicado? A lo mejor algunos no están muy relacionados con el término, pero pues ¿qué podemos decir sobre lo que es el laicado? Bueno, podríamos decir que, quizás es una diferenciación un poquito sutil y engañosa, pero en términos generales podríamos decir que el laicado se diferencia de, digamos, el clero, ¿no? Que quizás podríamos decir nosotros sería el ministerio pastoral propiamente dicho y los hermanos de la iglesia. Y yo creo que esta diferenciación es útil a veces, pero también nos puede confundir, porque cuando nosotros hacemos esta diferenciación muy estricta, a veces creemos que el laicado tiene cero responsabilidad y el pastorado o el clero, o como se le diga en la denominación del que nos está escuchando, tiene toda la responsabilidad, ¿no? de los asuntos de la iglesia y ese tipo de cosas. Muy bien, entonces son básicamente todas aquellas personas fieles al cristianismo en este caso, que no están comprometidos en un ministerio pastoral o de cierto tipo parecido, ¿no? Tipo sacerdotal, sí, dependiendo, ¿no? De la denominación del que nos escuche. Sí, ok. Bueno, ese fue el laicado. Entonces, Me gustaría pensar en términos del laicado también, y añadiendo a lo que dice el pastor Daniel, que el laicado es el conjunto de creyentes en Cristo que, independiente de un compromiso intelectual o no intelectual, simplemente deciden vivir para Jesús, acorde al Evangelio, a las instrucciones de la Biblia y de la Iglesia. Así que, en este sentido, el laicado parece ser definido en un sentido bastante amplio. Ahora, el contexto de la presente charla será sobre si el laicado debería implicarse más en el mundo teológico, intelectual, que bueno, la iglesia tiene un subconjunto de miembros que se han especializado en esta área, ¿no? Que serían los eruditos que tiene la iglesia. Esto es algo que algunos pensadores cristianos han notado y de hecho se han quejado en el pasado. Y es que parece haber una desconexión abismal entre la iglesia común, los creyentes comunes de a pie, y los eruditos cristianos. Pareciera que los eruditos cristianos están en una especie de torre de marfil intelectual y académica alejada de las necesidades prácticas de los creyentes en el día a día. Creo que esa es una representación tan lejos de la realidad que es lamentable y triste. Pero bueno, es una caracterización que parece proliferar. Así que justamente sobre este punto es lo que queremos dialogar hoy.
Muy bien. Creo que resumiste muy bien lo que lo que queremos ver hoy, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría empezar con la pregunta: ¿por qué es importante la teología en la vida de alguien que no es un ministro de la iglesia, ¿no? ¿Por qué es importante? Me gustaría escuchar aquí primero al pastor Daniel. Él es pastor, lo hemos dicho. Y bueno, él sabrá tal vez desde un juicio pastoral por qué es importante la educación teológica en la población laica. Y después yo como laico pues daré mi opinión también. Sí, gracias. Creo que retomando lo que Yesid mencionó hace un momento, esta división abismal y que existe, ¿no?, entre la academia y la iglesia, creo que hoy, en nuestros tiempos, podemos observar las consecuencias de de esta división o de esta separación tan grande. Y bueno, yo retomo las palabras de Sproul cuando él solía mencionar que hasta cierto punto todos somos teólogos, porque hasta cierto punto todos en algún momento reflexionamos sobre Dios, y lo que nosotros reflexionamos sobre Dios se convierte hasta cierto punto en nuestra teología. Es decir, independientemente que uno sea pastor, laico, erudito, cuando uno reflexiona sobre Dios, habla sobre Dios, quizás medita sobre Dios y tiene ciertas, podríamos decir, ideas, conceptos sobre Dios, estamos haciendo teología. La cuestión aquí es si estamos haciendo buena teología o mala teología. Y para poder lograr una buena teología se requieren ciertas herramientas, ciertos métodos, ciertas técnicas, poder tener a la mano cierta información, de modo que no seamos engañados quizás por algunos preconceptos equivocados. Ahora, el pastorado podríamos decir que tiene un poco más de apertura al acceso a esta información. Muchos pastores quizás hemos pasado por alguna educación formal, algunos quizás ya tienen educación superior, y el laicado, por otra parte, tiene que bregar, ¿no?, entre las responsabilidades del día a día y también su amor por Cristo y la palabra. Pero el laicado, cuando está desconectado del conocimiento bíblico, o más bien de la buena teología, tiene consecuencias que, al menos como pastor he visto, son muy dolorosas. Estas consecuencias pueden variar desde quizás tener conceptos equivocados, ¿sí?, y pueden llegar incluso a poder retomar ciertos pensamientos equivocados, erróneos, que quizás podríamos decir heréticos, que ya desde hace tiempo habían sido solucionados, pero poder ser retomados y entonces causar división, dolor en la iglesia y posiblemente poner en riesgo, ¿no?, la salvación de laico en particular. Me parece que esto es muy serio. Esto es muy serio y es muy importante que cualquier persona que busca a Dios, que ama a Dios, que quiera conocerlo a Él, esté consciente que lo que Él piensa, lo que Él opina, lo que Él reflexiona de Dios va a tener implicaciones directas en su vida, en su experiencia diaria con Dios. Entonces, tener una buena teología en el laicado significa tener un laicado sano, un grupo de personas que no solamente cree en el Señor, sino cree bien en el Señor. Entonces me parece que es muy importante poder reflexionar en la importancia, ¿no?, que tiene la teología en el laicado. Sí, de hecho, bueno, me parece que, al menos yo así lo veo, ¿no?, que el estudio teológico no tiene que ser necesariamente formal. No es exclusivo de los ministros, no es exclusivo de las personas que sirven como pastores, ¿no?, como siervos dentro de la iglesia, sino que la teología es para todos, ¿no?, como usted bien dijo, citando a Sproul, que todos somos teólogos, todos tenemos una concepción acerca de Dios, todos tenemos una idea acerca de Dios. Entonces, qué mejor que pulir esa idea por medio de los recursos que Dios ya nos ha dado, ¿no?, a través de la historia, a través de los medios con los que contamos hoy, ¿no?
y sobre todo, pues, pensar, ¿no? Somos seres pensantes, somos seres racionales, entonces creo que es necesario que como laicos, como seres pensantes también, pongamos a pensarnos acerca de Dios, ¿no? No solamente de manera, ¿cómo se le dirá? De manera espiritual, sino también intelectual, ¿no? Que es parte de lo que es amar a Dios con la mente. Exacto. Si me dejas añadir algo ahí, amigo, pensaría que, al menos en mi experiencia como laico, el conocimiento teológico ha enriquecido de una forma extraordinaria mi vida de adoración, mi vida de oración, mi concepción devocional del Señor, mi lectura bíblica. Tal vez, especialmente en algunos círculos evangélicos, está la idea de que si, bueno, te vuelves un académico o te interesa simplemente la literatura académica, pues terminarías enfriándote, entre comillas, ¿no? Este parece ser el dispositivo de discurso usual, el término enfriarse. O terminarías alejándote del calor del evangelio. Y creo que esa es una mala representación. Al menos en mi experiencia, la vida intelectual y leer a los eruditos e intelectuales cristianos ha sido muy, muy enriquecedor. Ha mejorado mi entendimiento de Cristo y por tanto ha mejorado mi adoración a Jesús. Así que creo que esto es algo tan importante y tan crucial que no puede ser simplemente dejado de lado por el pueblo cristiano. Y es la adoración al Señor. Como mencionaba Esteban, parte importante de la vida cristiana es amar a Dios con toda tu mente. Y amar a Dios con toda nuestra mente es también un mandamiento dado a los laicos. Es un mandamiento a todos los cristianos, no solamente al equipo pastoral ni al equipo ministerial, sino a todos los laicos. Entonces, amar a Dios con toda nuestra mente es una expresión de la oración y sumisión al Evangelio de Jesucristo, que también implicará y se relacionará con amar a Dios con todos nuestros actos y con todas nuestras fuerzas. Bueno, de hecho yo también soy laico, ¿no? Yo tampoco soy ministro aún, o bueno, primero Dios lo permita, después lo seré, pero igual de la misma manera, a mí también me ha ayudado mucho el estudiar teología, al menos por mi cuenta, no formal, para conocer también un poco más a Dios, pues cada vez que avanzo, y me ayuda también mucho en lo que es la adoración y la oración, ¿no? Entonces creo que sí es importante porque es parte de un todo, ¿no? Es la vida devocional, la vida espiritual, si se le puede llamar, y la vida intelectual también, pues es importante. No es algo que la Biblia desecha o algo que el cristianismo ha desechado durante estos 2000 años, ¿no? Sino tenemos el ejemplo de Pablo, que pues hace un montón, ¿no? De teología, tenemos sus cartas, gracias a Dios, ¿no? Y aún antes de ser pues ministro, si se le pudiera decir, él llegó a ser un genio, ¿no? Un genio de la teología cristiana, si se le pudiera decir, que es el desarrollador de la teología cristiana, ¿no? Entonces creo que es importante que todos nosotros como creyentes, seamos ministros o no, tengamos el interés de buscar a Dios en lo íntimo y en lo intelectual, ¿no? Sí, es correcto, y creo yo también que es un desafío muy grande, para el laico, porque principalmente me parece desafía quizás las concepciones tradicionales que se tiene en la vida cristiana de forma natural, ¿no? Hay ciertas ideas, ciertos conceptos que posiblemente pueden estar correctos o posiblemente quizás no tanto. Y al introducirse en el estudio de la teología, nos arriesgamos a veces, ¿no?, a poder reformular ciertas creencias, quizás eliminar algunas que no estaban tan correctas y adquirir algunas que están más adecuadas al texto bíblico, a lo que es más cercano, ¿no?, al ser de Dios. Me parece que ese es un desafío. El otro desafío que yo quisiera también que pudiéramos platicar ahora es
el tiempo, ¿no? Poder bregar. Yo al menos he escuchado entre las personas que a veces he ministrado que una de las cosas que ellos a veces luchan es darse el tiempo, porque a diferencia de un ministro que generalmente se dedica, si no todo el tiempo, la mayoría del tiempo a estudiar y a leer, el laico tiene otras responsabilidades. Y quizás eso sea un factor que aleje al joven o al hermano o a la hermana a tomarse el tiempo para poder leer. Y dado que ustedes, amigos, ya han caminado un poquito más en esta travesía, ¿no?, de conocer a Dios a través de la teología, no sería malo que ustedes pudieran compartir cuál ha sido su experiencia entre quizás equiparar entre el tiempo de la escuela o el trabajo si tienen y poder seguirse preparando, de modo que las personas que nos escuchen quizás puedan decir, entonces hay forma, no es imposible como a veces aparenta. Bueno, algo notable en ese punto, amigo, es mi experiencia sobre la teología. ¿Por qué digo notable? El Señor extendió su misericordia y me permitió estudiar teología desde temprana edad. Técnicamente entré al Instituto de Teología Bíblica y Ministerial de mi iglesia local a la edad de 15 años. Y bueno, estuve allí por varios años y me gradué tanto del colegio como bachiller, al menos aquí en mi país se gradúa de la secundaria como bachiller, y en conjunto me gradué como estudiante de teología, me gradué de estudios en teología bíblica y ministerial con grado en excelencia académica. Ahora, eso fue obviamente por la gracia de Dios. Lo chistoso de esto y lo que me reía en su momento fue que me gradué del colegio como bachiller el 1 de diciembre. Y un día antes me estaba graduando de estudios en teología en el Instituto Teológico. Entonces, debo admitir que fue algo muy difícil compatibilizar ambas cosas, ¿no? Y creo que tal vez todos los cristianos que se enfrentan a esto, a este problema de la ocupación de sus estudios con los estudios teológicos, podrían hacer bien en reconocer que si sabemos administrar correctamente el tiempo, este dará para muchas cosas. Así que quiero evitar colocarme a mí como un ejemplo de alguien que hizo todas las cosas bien. Por ejemplo, tal vez no fue correcto que iniciara a estudiar teología a tan temprana edad. Puede ser que me haya saltado procesos necesarios de la vida cristiana a esa edad que viví luego, ¿bien? Y tal vez los viví de forma alterada. Es una posibilidad. También puede ser el caso que haya dejado de lado algunas cosas necesarias para ese momento de mi vida por dedicarme a estudiar en dos instituciones al mismo tiempo. Pero creo que aún así podría rescatar por la gracia del Señor cosas buenas que Dios permitió a través de esta experiencia. Serían crecer en el conocimiento de su gracia y apoyar al menos un poco a la iglesia local. Y por supuesto a los hermanos en Cristo. Así que eso sería mi experiencia, ¿no? Como estudiante de teología en su momento, actualmente autodidacta y Dios mediante dentro de poco otra vez estudiante de teología, sobre la compatibilidad de los estudios individuales con el resto de la vida cotidiana de una persona de a pie, ¿no? Porque aquí todos somos personas de a pie. Esto ya lo he dicho en otro podcast, pero creo que algo también muy importante, por lo cual debemos enfocarnos hasta cierto grado en tratar de tener este conocimiento intelectual acerca de Dios, es porque Dios lo permite, ¿no? Es una bendición de Dios que le podamos conocer. Esto refleja mucho que Dios no es un Dios ajeno a nosotros, sino que se ha revelado, ha dejado medios para que nosotros podamos conocerle y poder tener ¿cómo se le dice? Este conocimiento intelectual acerca de él. Entonces,
De lo contrario, sería imposible, ¿no? Conocer a Dios. Sería imposible llegar a tener tal conocimiento de verdad. O sería imposible tan siquiera imaginarlo. Como lo mencionamos en la idea de Kant, ¿no? De la semana pasada. Entonces es posible conocer a Dios, es posible tener estas pláticas tan siquiera porque Dios se ha revelado, ¿no? Entonces eso es una gracia, eso es un don de Dios que nos ha dado a nosotros como hombres, ¿no? Que no está ajeno a nosotros, sino que podemos conocerle a profundidad hasta cierto punto. Sí, es correcto. Y sabes que ahorita que tú estabas mencionando eso, eh, si nosotros viéramos o sea, si nosotros le damos la vuelta a lo que tú mencionaste, también sería un deshonor, ¿no? O quizás una ingratitud tener la oportunidad de conocerlo y no conocerlo. Y yo cuando platico a veces con los jóvenes, que es a veces con los que más trabajo en este asunto, y siempre utilizo el ejemplo de cuando tienen novia, ¿no? Cuando tienen pareja. Y una persona cuando ama a alguien se toma el tiempo de conocerla. Y a veces bromeamos, ¿no? Y ellos platican sus experiencias de todas las cosas que hacen, ¿no? Como para poder ir a la casa de su novio o de su novio y quizás pasar tiempo, ¿no? A veces hasta tienen que hacer un doble esfuerzo para poder ir con ellos. Pero es un gusto, es decir, el proceso a veces puede ser un poquito accidentado, a veces puede ser un poquito difícil y exigente, pero, el resultado lo vale, ¿no? Lo vale poder conocer a la persona que quieres, poder platicar, conocerla a más profundidad. Y aquí pues estamos hablando de una persona terrenal, ¿no? De otro ser humano. Si nosotros lo llevamos al plano divino, si Dios nos da la oportunidad y nos abre la puerta para conocerlo, quizás ser negligentes con esa parte igual es un acto, me parece, pues un acto, no quiero utilizar otra palabra, pero yo creo que que sería algo lamentable, ¿no? Poder perder esa oportunidad. ¿Sabe? Dos cosas, pastor. Primero, me hizo sonreír por segunda vez en este podcast su ejemplo, porque parece que es un ejemplo favorito entre los pastores. No sé por qué. Supongo que bueno, el noviazgo es bastante común entre los jóvenes. Y de hecho es un buen ejemplo, me gusta. Solamente quise decir que me hizo sonreír con ese ejemplo. Sí. Segundo, quiero ofrecer esta reflexión siguiendo la línea del pastor. El conocimiento de Dios es el conocimiento de un ser infinito. El conocimiento del ser más grande que podamos concebir. El conocimiento de nuestro Salvador. El conocimiento de un ser finalmente incomprensible o absolutamente incomprensible, en el sentido de que no lo podemos comprender absolutamente. Ahora, solo piensen los oyentes, por ejemplo, cuando están escuchando una sinfonía, la sinfonía más hermosa que puedan escuchar. A su vez, también piensen en el análisis de un axioma matemático o un proceso o ecuación matemática extraordinariamente compleja. La fusión de ambos eventos, tanto de la ecuación matemática extraordinariamente compleja como de la sinfonía más preciosa posible, no se acerca en absoluto a lo que significaría el estudio sobre Dios. Ahora, lo que tenemos en este ejemplo es que hay una profundidad intelectual y analítica que involucra el proceso matemático de esta ecuación, al igual que un proceso de contemplación y éxtasis producto de una sinfonía o una melodía simplemente inimaginablemente grandiosa. Y lo que quiero decir es que la conclusión de estas dos cosas no se acercarán en nada relevante, para ser específico, al conocimiento de Dios. Dios no solamente es tan complejo que resulta intelectualmente estimulante, sino que también es infinitamente hermoso. Él es el paradigma mismo de la belleza y de la hermosura.
Así que cualquier persona que se esfuerce en estudiar la doctrina de Dios, creo se encontrará en un momento u otro ensimismado y, y embelesado por la belleza del infinito, si me permiten tomar el término del teólogo David Bentley Hart. Entonces, mi invitación ya para finalizar mi contribución a este podcast es: contempla la belleza del infinito, contempla la profundidad del infinito y después de eso, arrodíllate ante el infinito y Y bueno, póstrate en adoración a él. a mí me Muchas gustaría gracias. terminar diciendo, ¿no? Lo que Jesús nos mandó a hacer, ¿no? Es un mandato de Dios, el amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, ¿no? Entonces, amar a Dios con la mente significa, además de amarlo y pensar únicamente en Él, en este sentido de amor y de no tener ojos, si se pudiera seguir la misma línea que el pastor presentó, no tener ojos para nadie más, también implica pues estar pensando constantemente en Él, ¿no? No solamente en el sentido de, ¿cómo se dice? Espiritual, sino también en un sentido intelectual, ¿no? Cuando Jesús habla de mente, se está refiriendo al lado del conocimiento que tenemos nosotros, ¿no? Entonces es importante amar a Dios con la mente porque es parte de un todo. Y pues a esto se reduce el cristianismo, ¿no? A un amor a Dios de mente, de cuerpo, de alma y de todo, ¿no? Al final es amar a Dios con nuestra vida. Así es, y pues la invitación es para que todos los que nos escuchan puedan tomarse el tiempo, puedan también tener la misma experiencia y estoy seguro que su vida será grandemente enriquecida. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tomarse el tiempo. Esperamos ser de bendición y que hayan podido tomar algo bueno, ¿no? Acerca de lo que hablamos, ¿no? Y bueno, muchas gracias y que Dios les bendiga.